grabar. Muy bien, pues hace 8 días tuvimos un lunes muy especial dedicado a Nuestra Señora en en su advocación de la Asunción, y tuvimos también el análisis de los dogmas marianos y de las virtudes de la Virgen. El que no tenga todavía acceso a ese video, pídamelo por favor para enviárselo de manera individual, si es que no lo tiene. Ha tenido mucho éxito, ha tenido muchísimas vistas y me parece un video muy importante para pues conocer, porque el que conoce puede amar, el que no conoce no puede amar. Así que conocer a nuestra Madre del Cielo es una maravilla poderlo hacer a través de esta sesión que con muchísimo cariño preparé para todos ustedes y que pues tiene que estar ahí vigente para el estudio de todos. Bueno, y continuando entonces ya con nuestro tema de la estructuración del tiempo, dentro de lo que es el marco grande del concepto de y cómo vivir la caridad, quedamos que aparte de las caricias y aparte de el reconocimiento, la caridad se vive en el tiempo, para lo cual el análisis de cómo estructuramos nuestro tiempo resulta verdaderamente indispensable. Ya vimos en sesiones pasadas cómo se estructura banalmente el tiempo con rituales, con ceremoniales, vimos el lado positivo, el lado negativo, también analizamos otro tipo de tiempo que es el de las actividades que sirven para la preservación de la vida y la salud. Y ahora nos toca un tipo de estructura de tiempo que causa muchísimos problemas al individuo, a su pareja y a su familia. ¿Cuál es ese tiempo, ese tipo de tiempo que causa tantos problemas tan fácilmente a tantísimas personas? Pues es nada menos que el trabajo. El trabajo, por su propia naturaleza, es un tipo de tiempo muy difícil de mantener de manera equilibrada. Porque ¿cuál es el criterio para poder tener un tiempo equilibrado, dado que hay una multitud de factores que juegan alrededor del concepto de tiempo estructurado para el trabajo? Es que no me alcanza lo que me pagan y por lo tanto tengo que tener otro empleo. Millones de compatriotas en ambos lados de la frontera viven así, con una sujeción al trabajo que les lleva hasta 16 horas diarias. Conozco muchísimos casos así, tanto y más en México que en los Estados Unidos, desde luego. Pero ahí tenemos entonces un grave obstáculo, que es el nivel de productividad que cada uno tiene con relación a las necesidades reales de casa, vestido y sustento que nos da la vida. Así que muy difícil es estructurar el tiempo equilibradamente, el tiempo de trabajo, para aquellos que apenas sobreviven con lo que pueden ganar e incluso con un doble trabajo, con una doble ocupación. Es una primera consideración en la cual yo espero que nadie en este grupo sea su caso. Y si lo es, pues no duden en decírmelo para poder en forma privada ver qué soluciones le puedo proponer o podríamos encontrar. Una segunda característica del trabajo, al cual vamos a definir así: toda actividad remunerada por la producción, la creación y la comercialización de un bien o de un servicio. Y nos enfrentamos a una especie de mito que ha nacido de aquel concepto bíblico de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces para millones de católicos con poca educación religiosa, el trabajo, a partir de esa cita bíblica, el trabajo es visto como una maldición.
El trabajo es visto como una lata, como algo de lo cual las personas buscan eludir o buscan minimizar el sentimiento de frustración que les causa el trabajo, pues procurando hacer sus trampas, llegando tarde, saliendo temprano, muchísimos haciendo como que trabajan. A este respecto les puedo contar una anécdota fenomenal, increíble, de cuando yo fui asesor de Pemex y lo fui durante 10 años, hasta que llegó Peña Nieto y me echó, pues por naturalmente, porque nuestras ideas políticas iban exactamente en línea de colisión, de choque, de frente. Pero en ese lapso en el que estuve, conocí a la empresa más grande de América Latina, Petróleos Mexicanos, la conocí a fondo y pude hacer algunas, entre comillas, diabluras a favor de la ética, de la honestidad, del trabajo en equipo, de la integración familiar, pero también me estrellé contra una, pues perdón por la palabra que voy a usar, pero no se me ocurre otra, una horda de funcionarios a los cuales yo les preguntaba, oye, ¿y tú qué haces? Claro, sabían que yo era el psicólogo, que yo podía hacer entrevistas, que ellos tenían que darme información válida, y muchos, medio en serio, medio en broma, me contestaban con una sola palabra cuando yo les preguntaba, ¿y tú qué haces? Y esa única palabra con la cual me contestaron muchos, cuando menos unos 12 o 15, a lo largo de un par de años o un poquito más, fue esta palabra. ¿Y qué hago, Juan Bosco? Antigüedad. O sea, ¿a qué estoy dedicado en Pemex? A hacer antigüedad. Y yo les decía, ¿y me lo dices en serio? Pues claro, ¿qué esperas? ¿Que por mugrosos 30,000 pesos yo deje aquí la salea? Y a veces no eran mugrosos 30,000 pesos, a veces eran 60,000 y hasta 90,000 o más. Y de todas maneras, estas personas, pocas, pero de un peso significativo, estaban haciendo antigüedad. ¿Por qué? Porque ven el trabajo como una maldición. Yo quisiera que ustedes pensaran en la principal acepción de la definición de trabajo. Ya di, digamos, la acepción legal, pero falta la filosófica. La acepción legal de la definición de trabajo es la que acabo de decir hace unos minutos. Toda actividad remunerada por la producción, creación y comercialización de un bien o servicio. Pero hay otra definición, y es la definición filosófica. ¿Cuál es la definición filosófica? El trabajo es la mejor manera de darle sentido y valor a la existencia. Y es la oportunidad fundamental para desarrollar nuestros talentos y adquirir virtudes. Esa es la definición filosófica de lo que realmente es el trabajo. Repito el concepto. Vale la pena para que lo empiecen a grabar en su mente, en su corazón y en sus decisiones cotidianas. El trabajo es la mejor oportunidad para darle sentido y valor a la existencia. Y es la oportunidad fundamental para desarrollar talentos y virtudes. Con una pequeña acotación. Pero si el trabajo se convierte en un fin y deja de ser un simple medio, entonces se enferma neuróticamente. Y más aún, tenemos todavía la definición teológica del trabajo. La definición teológica del trabajo es muy corta, pero es de una belleza extraordinaria. El trabajo consiste en completar la obra de la creación. El trabajo consiste en completar la obra que Dios hizo al crear el universo. Nosotros los hombres, los seres humanos,
completamos la obra de la creación con nuestro trabajo. En cualquiera de los campos, en cualquiera de los niveles, desde el simple barrendero hasta el premio Nobel, desde la enfermera que apenas está haciendo sus pininos, hasta el médico lleno de entorchados académicos y de grandes éxitos, y que ha sido capaz de hacer trasplantes de pulmón y de hígado y de corazón. No importa el nivel de complejidad del trabajo. El verdadero trabajo completa la obra de la creación. Y el verdadero trabajo, o mejor dicho, el trabajo visto verdaderamente en lo que vale, le da sentido y valor a la existencia, porque necesitamos la cultura del esfuerzo. ¿Y qué le da sentido a la existencia? El esfuerzo. Sin esfuerzo, caemos en el anonimato, caemos en la absoluta pereza, en la asedia, ¿sí? Caemos en el aburrimiento, en el spleen, en la fiaca, ¿no? O en el caviar, ¿no? Como lo decía yo burlonamente hace unos días. Entonces, no perdamos de vista esta maravilla de concepción de lo que es realmente el trabajo humano desde los puntos de vista filosófico y teológico. Sin embargo, aplican restricciones. Vamos a ver. El trabajo, visto más específicamente, es un sistema de procedimientos que se emplean, ojo, para dominar y transformar la realidad y que suponen una remuneración. El trabajo supone cierto nivel de especialización y requiere de una gran cantidad de energía psíquica canalizada por medio de las funciones de toda la personalidad. Educación, temperamento, carácter están involucrados, por eso dije personalidad, en la generación de un trabajo creativo. Los cálculos y estimaciones, por ejemplo, para construir un puente. Otro ejemplo, el método didáctico para desarrollar una clase, la forma más conveniente de plantar el trigo para obtener el máximo de cosechas, que por cierto en esto tienen el campeonato Rusia y Ucrania, y qué lástima que ahora están ambos en guerra. Sin embargo, una excelente noticia, esto lo digo como un pequeño entre paréntesis, es que la mediación de Turquía, del presidente turco, pues que no es católico, es musulmán, pero es un hombre bueno y de gran sentido común. Gracias a sus negociaciones, ya han podido salir de los puertos bloqueados por la guerra 600,000 toneladas de trigo y otros granos para paliar el hambre, sobre todo en África. Bendito sea Dios que se dio eso, así dicho como, ya me imagino el trabajo que le costó al señor Erdogan Tayyip, ¿sí? El presidente turco, lograr semejante hazaña. Pero bueno, entonces volviendo al punto, lo que él hizo es trabajo. Nada más que es un trabajo que no le dio propiamente una remuneración, sino que le costó muchísimo trabajo porque fue más allá de lo que es la remuneración. Hizo algo que estaba a su alcance hacer, lo hizo bien y la verdad es que se cubrió de gloria. Los cálculos, bla, 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 la realización de operaciones bancarias, el trabajo de psicoterapia, el trabajo de lo que gusten, todos estos son trabajos con remuneración, a menos que extraña e infrecuentemente alguien los ejecute por el mero placer de hacerlo, en cuyo caso, como ya lo expliqué en sesiones pasadas, no estaríamos hablando de trabajo, sino de pasatiempos. Y recuerden que definimos pasatiempos como el seguro a favor de la salud mental. Aquel que tiene un pasatiempo tiene una mente blindada, tiene una mente capaz de resistir crisis, capaz de resistir choques,
capaz de resistir el aburrimiento, porque el pasatiempo le da muchísimo sentido creativo a la vida. Sin embargo, por desgracia, desde hace algunas décadas, y esto es nuevamente dentro del tema del trabajo y sus aspectos oscuros o negativos, porque como toda actividad humana, también los tiene. No existe ninguna actividad humana absolutamente pura, sin mácula, porque sin mácula, pues solo la Virgen, ¿no? Solo ella es inmaculada, nosotros no. Actualmente, desde hace décadas, pues, se ha venido desarrollando una nueva forma de adicción que unos autores como Eric Verne, Thomas Harris, Roberto Kertész, el mismísimo Igor Caruso, ¿sí? No hay que confundir a Igor Caruso con Enrico Caruso. Enrico Caruso fue el mejor tenor de su época. Igor Caruso es el mejor psiquiatra de la posguerra, austriaco él, y que tuve el gustazo de conocer a través de sus conferencias en diferentes medios, aunque pues nunca tuve la fortuna de irlo a ver en vivo. Según estos, y un servidor, nos ha caído encima la maldición del trabajolismo. En inglés, workaholic, ¿sí? O workaholism. Y este infeliz sujeto workahólico o trabajólico hace del trabajo el eje único de su vida, definida por largas jornadas y semanas laborales marcadas por el síndrome de la abstinencia vacacional. Síndrome de abstinencia vacacional. Nunca sale de vacaciones. Nunca descansa. Se lleva trabajo a su casa sábados y domingos. Piensa en forma de trabajo. Dan las 10 de la noche y sigue pensando en cuestiones de trabajo. Es un workahólico. Y es un neurótico. Y tiene una adicción tan peligrosa como si lo fuera a la cocaína, a las metanfetaminas, a la heroína o a cualquiera otra de las drogas psicodislépticas. Parece que tiene aversión al tiempo libre. Y pues es su motivo de conversación en la oficina, en el hogar, en la calle, en la cantina, en las fiestas, en las reuniones informales. Su eje central para vivir lo es la chamba, el trabajo. Y si bien nos regresamos a la definición teológica, el trabajo completa la obra de la creación. Sí, muy bien. Y el trabajo es la oportunidad magnífica y más importante para darle sentido a la existencia y desarrollar nuestros talentos y consolidar nuestras virtudes. Pero, ¿cuál es la restricción? Que como toda actividad humana, conviene que esté regida por el concepto del justo medio, que es lo único que hace que cualquier actividad humana, cualquier forma de estructurar el tiempo, si está regida por la virtud, entonces es algo loable, aplaudible y magnífico. Pero si el trabajo, a pesar de sus dos maravillosas definiciones, completar la obra de la creación y la principal oportunidad para desarrollar talentos y consolidar virtudes, a pesar de estos dos conceptos, el trabajo, si no está equilibrado en términos de tiempo para la esposa, tiempo para el marido, tiempo para los hijos, tiempo para la introspección, tiempo para la oración, tiempo para la diversión, para el pasatiempo, para el deporte, para el ejercicio físico, para infinidad de formas más de vivir, entonces el trabajo se vuelve una especie de maldición bíblica. Claro. Y para muchos no hay salida. Y creen que vivir en ese brutal desgaste cotidiano que es el trabajo, que además es como un virus,
que propaga la adicción al trabajo y la dependencia de este, y que ya está considerado en la actualidad por muchas legislaciones avanzadas como un grave factor de riesgo para la salud. El trabajolismo suele conllevar desgaste físico, psicológico, deterioro de las relaciones de pareja, deterioro de las relaciones familiares y sociales, malestar personal y además, fíjense, por si todo esto fuera poco, un rendimiento laboral deficitario. Es decir, a pesar del trabajolismo, no es un buen trabajador. A pesar de las horas, 12, 14, 16 horas que el trabajólico le dedica diariamente, a veces más, a su chamba, su resultado es deficitario en términos de calidad y en términos de productividad. O sea, no pasa la prueba de lo que realmente todo trabajador de cualquier nivel tiene que pasar y que es la prueba de eficiencia. Definimos eficiencia, bueno, antes definimos eficacia como simplemente lograr el objetivo, meter el gol, pero definimos eficiencia como una fórmula en la cual en la parte de arriba está esfuerzo y en la parte de abajo resultados. Entonces, si tu esfuerzo es excesivo y tus rendimientos, tus resultados son pocos, tu eficiencia es nula, incluso es negativa. Puede resultar con números negativos. De ahí que para poder conservar la eficiencia, es decir, que nuestros resultados sean un buen negocio para mí, a quien sirvo, para mi empresa, para mi prójimo, para mi familia, pues tengo que considerar cómo está el asunto en términos de relaciones conyugales, relaciones con los hijos, relaciones con los amigos, el deporte, la actividad física, las relaciones sociales, ¿por qué no? Desde luego, las actividades religiosas. Muchísimas personas no van a misa los domingos porque tengo mucho trabajo, no puedo ir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué otras cosas se nos atraviesa. Vamos a ver. ¿Qué significa rendimiento laboral deficitario? Pues aquí tengo una listota, una lista larga que hemos medido los psicólogos acerca de cómo el perfil de un workahólico se da lo siguiente: esfuerzo insuficiente, a pesar de las horas invertidas; constancia inconsistente; indisciplina; irresponsabilidad; falta de iniciativa; falta de compromiso con la verdadera excelencia; falta de involucración o implicación con los compañeros del equipo; incapacidad para delegar; incapacidad para estructurar tiempos de agenda; incompetencia; falta de una autoexigencia rentable. Muchísimas veces en el workahólico se da un rasgo perfeccionista o bien la obsesión por una excelencia mal vista. Todo esto equivale al perfil de un profesional que no necesita doparse para estar realmente dopado de trabajo. La moral workahólica, lo digo un poco en son de sorna, se ubica en los antípodas de la pereza, la holgazanería, la ociosidad y otros rasgos morales que la modernidad ha venido estigmatizando como conductas moralmente viciosas, espiritualmente pecaminosas, económicamente perversas, socialmente parasitarias y políticamente incorrectas. Sin embargo, a veces tenemos que holgazanear. A veces tenemos que disfrutar de lo que los griegos llamaban la ociosidad, el divino ocio.
el que permitió el nacimiento de la ciencia, de la filosofía, de la cultura, de las bellas artes, de la literatura, de la escultura, de la pintura y de todo lo que produjo el ocio. Y que de alguna manera lo sigue produciendo cuando realmente ese ocio lo es y no cae en el vicio llamado ociosidad. No se puede tener al mismo tiempo un perfil trabajólico y al mismo tiempo tener una considerable cantidad de tiempo dedicada al ocio creativo. Es imposible. ¿Por qué? Porque el workaholismo te absorbe. El workahólico queda absorto en las actividades que le representan un emolumento, un ingreso económico, a pesar de su rendimiento deficitario. Entonces, hay que tener una buena actividad contraria o distinta o diversa a lo que es propiamente el trabajo, para que estemos en el rubro de las personas que estamos logrando un equilibrio en nuestra vida. Claro que la necesidad y la capacidad para trabajar están íntimamente ligadas entre sí desde que el ser humano perdió el estado de bienaventuranza, como lógica consecuencia de su ruptura con el orden creado. Infinidad de personas por eso sienten el trabajo como una maldición divina, pero a otros les parece, nos parece, y espero que la totalidad del grupo pueda ingresar a esta manera de ver el trabajo, el mejor medio para obtener una autorrealización integral. Condición, verlo como la principal manera de servir. ¿Para qué trabajamos? Para servir. La vida humana se justifica en la medida en la cual somos serviciales. Y la mejor forma de ser servicial es el trabajo. Visto así, ¿cuál maldición bíblica? Es una bienaventuranza. Yo añadiría como psicólogo bienaventurado los que saben trabajar con gusto, eficiencia, placer y buena voluntad. ¿Sí? Son estas tareas vistas así, como una autorrealización integral, son más importantes que la simple obtención de la capacidad económica. Muchos me han dicho, doctor, ¿cuánto me va usted a cobrar por inscribirme en su grupo? Y doy la cuota oficial, normal. Ay, doctor, cuánto quisiera tomar su curso, pero no puedo, no me alcanza. Y entonces pregunto, haciendo un esfuerzo factible, ¿cuánto crees que puedas pagar? Porque prefiero sacrificar 1/3 o 2/3 o una buena cantidad de mis emolumentos con tal de servir a esa persona de todo corazón, porque sé que está de por medio, muy probablemente, como muchísimos me lo han dicho en su chat privado, está de por medio una conversión espiritual, un descubrimiento de la verdadera fe, un descubrimiento del Cristo Dios hombre, un descubrimiento profundo y personal a través de mi trabajo de que Dios no es un ser etéreo por allá en las alturas que no se digna comunicarse con los humanos. Y todo esto vale más que cualquier ingreso. Por esa razón, el trabajo bien visto va más allá de la mera descripción de una actividad remunerada. Por eso mi principal visión de la definición de trabajo es esa, la mejor oportunidad de servir. Pero aún así, con equilibrio. Por ejemplo, lo platico sin rubor y sin pena, yo tuve que invertir todo este día, desde las primeras horas de la mañana hasta 1 hora antes de estar con ustedes, en ver por mi salud. Así que fui a 2 partes
médicas donde están checando mis problemas para darles el seguimiento correcto. Si no invierte uno tiempo en revisar su salud, pues lo más probable es que te mueras mucho antes de lo que estaba programado por la misma naturaleza. Vale la pena entonces conservar ese amor al trabajo por el servicio, equilibrado con la necesidad de generar recursos, pero equilibrado con otras formas, como en este caso, la salud. ¿Cuántas personas realmente trabajan cuidando de su salud? Yo conozco pocas en realidad. La mayor parte descuidan mucho su salud por las razones que di muy al principio de la sesión, cuando hablaba de esa carga económica tan brutal que padecemos la gran mayoría de los habitantes, sobre todo de la parte latina de los Estados Unidos y de México y de todo el resto del continente sudamericano, que por más que trabajemos, difícilmente nos alcanza para solventar nuestras necesidades. Entonces, para conservar la salud y la armonía conyugal y con la familia, muchas veces lo que conviene es sacrificar bienes, sacrificar cierto tipo de cosas que se adquieren con dinero para poder conservar las cosas que no se compran con dinero. Vaya enigma, vaya dificultad para dilucidar esto. En muchos casos, el poder encontrar el equilibrio entre este triple drama que acabo de describir brevemente, conservar la salud, ganar lo suficiente, tener tiempo para otras formas de estructurar el tiempo, poder resolver ese triple enigma, muchas veces requiere de una profunda asesoría individual. Y no en una sesión o dos, sino requiere un proceso largo de revisión para ver en dónde hace agua la canoa y en dónde tenemos que tapar, pues no con un tapón provisional, sino con un recurso definitivo para equilibrar nuestra vida de trabajo, nuestra manera de servir, nuestra manera de completar la obra de la creación, nuestra manera de desarrollar nuestros talentos y de consolidar nuestras virtudes con muchas otras formas de vivir. Bien, pues esto fue justamente lo que es la reflexión de hoy sobre el trabajo. Vamos a hablar ahora de algo que está muy opuesto al trabajo. Y es un tipo de tiempo que lo he llamado el tiempo de introspección, el tiempo de aislamiento para introspección. ¿Qué es el tipo de tiempo para introspección? Bueno, pues es ese tipo de tiempo al que los psicólogos de la escuela berniana, me refiero a la escuela derivada del gran autor norteamericano Eric Berne, lo llaman aislamiento. Sin embargo, este tipo de tiempo yo lo he profundizado, lo he ampliado y lo quiero poner sobre todo a la consideración de por ahí algunas personas. Déjenme ver si andan por aquí, porque me prometieron estar. Y si no, bueno, pues va para todos. Sí, ya lo vi. Ahí te va. No digo tu nombre, pero te va a llegar el tiro. Y a otros probablemente. El problema me planteaba este amigo, cuyo nombre me reservo, pero él sabe que me refiero a él. Y también me refiero a otros, porque les cae como anillo al dedo. Me refiero a que me preguntan, ¿cómo es que me precipito y realizo acciones de las que después me arrepiento cuando ya es muy tarde porque me di cuenta que metí la pata? ¿Por qué hago cosas sin pensar? ¿Por qué no reflexiono o por qué no conecto el cerebro antes de abrir la boca o antes de subirme al automóvil o antes de tomar una decisión? ¿Por qué no conecto las neuronas, sobre todo las neuronas capaces de hacerme reflexionar?
Y mi respuesta para este amigo y para todos los que estén en una situación similar, que consiste en decir y hacer cosas precipitadamente con poca reflexión. ¿Cuál es el remedio? El remedio lo vamos a llamar aislamiento introspectivo, así literalmente. Aislamiento introspectivo. Claro, llevado al extremo nos puede llevar a la desconexión respecto del mundo real. Y en casos extremos, pues se llama esquizofrenia y se desata una enfermedad mental. Pero cuando uno de modo intencional, propositivamente, aparta un par de horas a la semana, tal vez no más, para quedarse profundamente solo, profundamente aislado, pero sin escapar de la conciencia, porque el gran presente en ese tiempo de aislamiento introspectivo, el gran presente en la conciencia es el propio yo. Y en esa presencia del propio yo, en ese tiempo introspectivo, me voy a preguntar, ¿tendré siempre la razón, como suelo decirlo? ¿Es mi esposa la culpable de todo lo que le he hecho la culpa? ¿Es mi marido el causante de todos mis males? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? A veces resulta que en una dificultad severa, por ejemplo, entre dos hermanas, entre hermana y hermano, entre padres e hijos, se da esta ecuación. Uno de los dos en conflicto, literalmente observado desde afuera, tiene un bajo nivel de culpabilidad. Para facilitar el ejemplo, digamos que tiene el 5% de la culpa. Y objetivamente, visto por el observador externo, el otro tiene el 95% de la culpa del problema. ¿Qué sucede cuando el sujeto, cuando la persona que tiene el bajo nivel de culpabilidad, él no fue el que empezó, él está dispuesto al diálogo, él no actuó con premeditación, alevosía y ventaja, pero sí cometió equivocaciones en su relación con el otro, el que es mucho más objetivamente culpable? ¿A qué decisión lleva a la persona menos culpable? El aislamiento introspectivo. Lo lleva a considerar que si él, teniendo el 5% de culpa en el conflicto, no pide perdón, no busca al otro, no le ofrece disculpas, no restablece la comunicación o el diálogo, ojo con lo que voy a decir, para todo fin práctico, cuando menos tiene la mitad de la culpa. ¿A qué nos lleva la introspección? Nos lleva a escuchar una voz que, salvo que estés esquizofrénico o paranoico de atar y encerrar en un hospital psiquiátrico, el aislamiento introspectivo nos lleva a enfrentarnos con un personaje femenino, bueno, porque es un personaje femenino que sembró Dios en nosotros, pero al cual no podemos escuchar porque no hay tiempo para escucharlo si no practicamos el aislamiento introspectivo. Y este personaje, se llama la sindéresis. Ya la he mencionado por ahí. Ya di su definición. Es la virtud o capacidad humana intrínseca, quiere decir que es propia de nuestra naturaleza, no es algo que se adquiera. ¿Cómo se adquiere la prudencia? ¿O se adquiere la paciencia? ¿O se adquiere la fortaleza o la perseverancia? Esas son virtudes que se adquieren a lo largo de la vida. O se pierden o nunca se desarrollan. Pero la sindéresis tiene una virtud muy diferente. Somos creados con ella.
está en nuestra esencia. La sindéresis, repito su definición para cualquiera que no la haya asimilado, es la imposibilidad de escapar del juicio de nuestra propia conciencia. Nadie se escapa. Repito, solo los que están verdaderamente locos, en términos populares, o que están verdaderamente esquizofrénicos, en términos médicos, son los que se escapan del juicio de su propia conciencia. ¿Qué hago yo con esos pacientes necios? Por cierto, mucho más hombres que mujeres, que me dicen, dirigiéndose a su esposa, usted es la culpable de toda mi amargura y todas mis tristezas, bla, bla, bla. Y no es cierto. No es verdad. ¿A qué personaje no han tenido acceso? Porque no han desarrollado en su agenda, no han puesto en su agenda tiempo para enfrentarme a mi propio yo, tiempo para enfrentarme a mi propia conciencia, tiempo para decirle a la sindéresis, bienvenida. ¿Qué me dices, amiga? Porque ella no se va a equivocar. Ella te va a decir, es pecado. Ella te va a decir, te equivocaste con tu esposa. Y claro, no lo reconoces como buen macho mexicano. Ella te va a decir, salte de tu universo paranoico en el cual crees que todos son culpables menos tú. No importa que te hayas equivocado el 5%. Con ese 5% basta, o 1%, o 0,1% para que pidas perdón por lo que a ti toca. Eso te va a decir doña Sindéresis. Hagan la prueba para que vean que lo que estoy diciendo es absolutamente verídico. ¿Y qué se sigue de escuchar la voz de la sindéresis? Pues a emprender acción. Tal vez ofrecer una disculpa sincera. Oye, ya lo pensé bien. Y nada de quitarle culpabilidad o quitarle responsabilidad o ponerle patitas y manitas. ¿Cómo es esto de ponerle patitas y manitas? Ya lo pensé bien. Y sí es cierto que aunque tú eres la más culpable del asunto, pues yo tengo mi parte de culpa y por lo que a mí toca, por mi parte de culpa, te pido perdón. Pero ya está ahí el misil destructivo. Porque a pesar de que tú eres la principal culpable, ya no, ya valió gorro. Ya valió para una pura y dos con sal. Así no se presentan las disculpas. Así no se pide perdón. Se pide perdón en una fórmula muy sencilla. Yo me hago cargo de mi culpabilidad y te pido perdón. Y no le añadas nada. No le añadas nada que pueda equivaler a un, pero yo soy mejor que tú, pero yo no soy tan culpable como tú, pero tú fuiste la que empezaste, pero pues contigo no se puede. Ya sé que tú eres sangre pesada, pero aquí están mis disculpas. No, nada de eso. Es la oferta de perdón, suplicado humildemente, por lo que a mí toca, pero bajo la idea de que si yo no hubiera puesto mi cachito de culpa, el conflicto entero no se habría presentado. ¿Por qué? Por una simple fórmula matemática. Porque no pelean dos, no queriendo uno. Así, absolutamente verídico, de manera absoluta y siempre. No pelean dos, no queriendo uno. Alguien podría decirme, no, lo que pasa es que fue legítima defensa. Analicémoslo. Y como se lo acabo de decir a una persona a la que quiero mucho, que no es mi esposa, es otra persona, muy cercana a mí también,
Le dije, te excediste en tu legítima defensa. Usaste una fuerza bruta, inadmisible, y hubieras podido detener la agresión de una manera muchísimo menos violenta. Pero es que ella empezó. No importa. Tú te excediste en tu defensa. Te toca pedir perdón por eso. Y a ella, déjala. Te toca a ti pedir perdón. Y a la otra le dije lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta en donde nadie pide perdón. Nadie pide disculpas. Nadie se da el tiempo, o casi nadie se da el perdón por el nadie. Exageré, debe haber alguien que sí lo haga de manera habitual. Darse tiempo para encontrarse con sindéresis de forma humilde, de forma abierta, y después de haber estado en presencia de ella, salir a ofrecer disculpas. O salir a dar reconocimientos, o salir a dar caricias, o quedarse callado. Porque muchas veces el quedarse callado es un acto virtuoso. Muchísimas veces el guardar silencio es la mejor respuesta para evitar que el conflicto continúe. Pero no lo vas a poder hacer, y me refiero nuevamente al amigo que esta mañana me hizo la pregunta, ¿por qué siempre abro la boca y meto la pata? ¿Por qué siempre hago cosas y después me arrepiento cuando ya la regué? Pues porque no te encuentras con sindéresis en tu agenda. ¿Sabes en qué te la pasas? Trabajando. Es más, cuando yo te mando un mensaje, me dices, ay, perdón, Juan Bosco, ando trabajando, te busco en la noche. Y pues claro que ya no me buscas porque llegaste a tu casa agotado y pues a veces no te veo porque yo ya estoy dormido. Pero no te das el tiempo para hacerte una introspección a fondo y escuchar la voz de tu conciencia a través de esa extraordinaria facultad que Dios nos regaló, que se llama sindéresis. Hagámoslo todos. Esta semana, al rato, mañana, pónganlo en su agenda y ejecútenlo de modo intencional. Dice Gustavo Pérez, wow, qué sabiduría. Pues no es mía, ¿eh? Yo la he aprendido, yo soy solo el mensajero. Aunque sea el 0,01%, somos responsables de los problemas en los que participamos con nuestro cónyuge, sobre todo con él. Gracias, doctor, me dice Gustavo. Bueno, yo te doy a ti la cosa, yo te doy a ti las gracias, Gustavo. Muy bien. Y bueno, pues ese fue justamente el tipo de tiempo al cual más me gustaría invitarlos a practicar. ¿Cuántos problemas, cuántas consultas, cuántos gastos, cuántas amarguras se evitarían con que hiciéramos el hábito de escuchar la sindéresis, de invitarla? Incluso el ejercicio más formidable con sindéresis es mírate fijamente a tus ojos en un espejo y ahí la vas a encontrar. Y muchos de nosotros vamos a tener que desviar la mirada hacia los lados o hacia abajo, muertos de vergüenza, porque ella nos va a decir qué pelado eres, qué ofensivo eres, qué ingrato eres, qué seco eres, qué mal hiciste, cuando realmente hemos hecho el hábito de escucharla. Pero para eso necesitamos tiempo no dedicado al trabajo, no dedicado a nada más que a estar aislados y enfrente de ella. Que además, recuerden, es la voz de Dios, porque Él se hace presente en nosotros a través de esa formidable cualidad con la cual nos creó, potencia con la cual nos creó. Muchos hablan de que cuáles son las potencias que nos dio Dios al crearnos. Inteligencia, memoria y voluntad. Falso, te falta una, sindéresis.
Y para mí, la inteligencia, la memoria y la voluntad te van a servir de muy poco en la vida si no manejas cotidianamente o al menos una buena encerrona semanal con esta manera de estructurar el tiempo que hemos llamado aislamiento introspectivo para encontrarse con doña Sindéresis. Bien, y me quedan unos muy poquitos minutos para hablar de otra forma de tiempo que es muy importante, que se llama diversiones. ¿Qué es diversión? Diversión significa diversificación. Hay que entender que diversificar la acción del trabajo, diversificar la acción de la intimidad con el cónyuge, diversificar el tiempo de ocio, diversificar cualquier actividad o cualquier forma de estructurar el tiempo, es lo que realmente merece el nombre de diversión. La diversión es pues un conjunto de actividades que suponen poco esfuerzo psíquico organizado, como sí lo requieren, por ejemplo, los pasatiempos. Esas actividades de diversión no están remuneradas y su finalidad es la de relajar tensiones y disminuir angustia. Existe una amplísima gama de clases, tipos y subtipos de diversiones, pero en general todas presentan aspectos positivos y negativos, con excepción de ciertas diversiones que generalmente degeneran en juegos psicológicos graves y aún mortales, o de aquellas que no son de suyo diversiones o que de suyo no son realmente éticas o saludables. Pero en términos de diversión, puedo decir, cualquier cosa que te divierta, si no atenta contra los cánones de la ética universal, de la moral cristiana, del sentido común, de la inteligencia, qué bueno que lo hagas, diviértete. Y a veces la diversión puede ser inverosímil, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, para divertirme, no aprendo nada, no me queda ninguna lección de vida, no me queda nada que transmitirle hacia mis alumnos, cierto tipo de películas cuyo final es previsible. ¿Pero qué me divierte? Pues los efectos especiales, las actuaciones, los personajes, el argumento en sí. Ya sé que va a terminar en happy end, pero no deja de ser divertido. Fue algo un poco insulso, fue algo un poco superficial, pero al final, después de hora y media o 2 horas, un domingo, un sábado, pude decir, me divertí. Y es salud mental. No todo en la vida tiene que ser revestido de seriedad, de pompa y circunstancia. La salud mental requiere diversión para relajar tensiones y para recobrar fuerzas y regresar al trabajo, a la intimidad, al ocio creativo, a las relaciones interpersonales significativas, al amor y a tantas cosas, a la oración, a tantas cosas que tenemos que hacer, pero que haremos mejor si hemos sabido divertirnos. Con eso terminamos la exposición de hoy y damos cabida a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás cosas con las que quieran participar. ¿Quién comienza? Manitas levantadas. Creo que Normita había levantado la mano. Normita Olivares, o me equivoqué de verte. No, sí, sí, doctor. Sí. ¿Cuál fue la palabra que usted utilizó? ¿Sindéresis? La sindéresis es una especie de conciencia. A ver, te repito la definición. Sindéresis es una cualidad, una facultad dada al ser humano en el momento de su concepción por Dios. Así como nos da la inteligencia, nos da el libre albedrío, nos da la memoria, nos da la sindéresis, que consiste en la incapacidad para escaparse del juicio de la propia conciencia. Ahí está, doña Entonces, friegue y friegue, la regaste, te equivocaste, corrige, pide perdón,
no seas orgullosa, Pero reflexiona. no es la conciencia, entonces. Es la conciencia, pero dentro de la conciencia está la sindéresis. Porque la conciencia no es nada más la sindéresis. Podemos decir que dentro de la conciencia de ser, de darse cuenta de yo soy, de la conciencia del bien y del mal, de la capacidad para distinguir de lo bueno de lo malo, está esa facultad tan específica que te impide escaparte del juicio de tu conciencia. Podemos decir que es el fiscal de la conciencia. Ok. El fiscal, el acusador. Pero no es un Ok. acusador demoníaco como lo es el demonio, ¿no? Que te llena de sentimientos de culpa, que te llena de tropiezos, que es el diablo los que divide, que desgarra, que separa. No, es una voz a la que hay que escuchar porque además no te puedes escapar de ella. Mientras no hagas lo correcto, te va a estar persiguiendo. Ok. Ya, más o menos estoy pensando en ejemplos que he tenido así ya. No es la conciencia, es el No, es el hecho fiscal de de... la conciencia. Sí, ya me quedó claro. Muy bien, magnífico. Muy bien, Gracias. tenemos a Luz Vizcaya y luego a Yasmín y luego a Kiyoshi. Adelante, Luz Vizcaya. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Hola, Luz. Fíjese que la clase de hoy fue así como pedrada, no fue pedrada, fue rocazo tras rocazo tras rocazo hasta que ahorita terminó. El bombardeo. Sí, no, ya me dejó ahora sí pecho tierra. Y fíjese que estuve varios años en administración y finanzas y todo lo que dijo, lo vi, haga de cuenta que es como si hubiera visto mi vida. No, bueno. Usted, no sé Conste que ahora, no pero soy brujo, ¿eh? en Bosques de las Lomas, todo lo que, no sé si todavía, pero Bosques de Ciruelos y Duraznos, era toda la avenida, era estacionamiento, dormitorio de 6 de la mañana a 7:30. Ahora sí que todos los empleados se llevan hasta su almohada y su frazadita y duermen un promedio de 1 hora y media en lo que les toca el horario para entrar. Yo iba a lo mejor 2 o 3 veces por semana, pero me tocaba ver eso y pasar un poquito de eso, pero lo que puedo decir así en resumen, de varios años que yo estuve trabajando ahí, pues vivíamos en la empresa, 5 personas que éramos los que nos juntábamos fines de semana para ya entregar números, cierres, una con embolia, otro con problemas de presión, otros que le dieron ataques de pánico, a mí me dio un infarto. Ahorita es lo que usted está diciendo, porque no comíamos, no desayunábamos, mal dormidos. Yo creo que una población entre el personal empleado, un 60 o 70% divorciados, y me incluí en la estadística. Pero lo más triste es, yo creo que el 80 relaciones fuera del matrimonio. Pero yo creo que, no defiendo, pero porque vives ahí. Y a veces se presta para que, como se van dando problemas familiares, los hijos crecen solos, a veces los abuelos se vuelven los papás, los educadores, porque nos refugiamos muchas veces también en el trabajo, nos volvemos proveedores, y esquivamos la responsabilidad y se da pie a ese tipo de cosas. Entonces, y esto que ahorita con lo que terminó ¿cómo dijo? Que es esa parte de la conciencia como de aceptación es como aceptar y reconocer nuestros errores. Ante ella no tienes más remedio, porque mientras no lo hagas, te va a andar persiguiendo. Sí, pero también yo creo que muchas veces lo evadimos y a veces hasta es escuchando es muy fácil música, decirle, cállate, ¿no? Tú cállate. Pero ahí está
Dale, dale hasta. Ajá. Pero muchas veces yo creo que hasta escuchando música y lo sabemos, pero no queremos, ¿no? Darnos ese espacio. Así es. Y a mí, fíjese, yo le agradezco mucho, de verdad, todos estos cursos, su tiempo, el que comparta. A mí me ayuda mucho ver a las parejas, a los matrimonios, se me hace algo hermosísimo de los compañeros, pero que comparten. O sea, que yo creo que es bien grande. Para mí era así como casi imposible, pero ahorita ya lo creo porque los veo a la pareja escuchando y qué bonito, ¿no? O sea, que sí se puede. Claro que se puede. Y usted como testimonio de su matrimonio, pues es como que nos alienta. Bueno, a mí me alienta, ¿no? De que sí es posible. Es posible. Muchísimas gracias por tu participación. Y ya me explayé, pero muchas gracias. Se me hizo muy importante, fue mi vida y estoy haciendo todo porque cambien cosas de mi persona y usted me está ayudando mucho, de verdad. Me alegra, para eso estamos aquí, para eso estoy. Gracias, Luz. Y sí, antes de pasar a Jazz y otras personas, quiero antes de que se me vaya, porque luego cuando empiezan los comentarios, el grupo empieza a mermar. Quiero presentarles a esta persona que tiene playera roja, un poco de barbita abajo, un bigote apenas incipiente, de nombre José Manuel Rojas Villegas, quien a partir de hoy pasa a formar parte de mi equipo profesional. Él es un novato, él es ahora sí que está recién desempacado y venido a mis filas, pero quiero que se vayan acostumbrando a su presencia, porque como está en formación al nivel más alto para ser un futuro psicoterapeuta, pues de una vez se los quiero presentar. Es una carrera larga, 5 o 6 años, pero el camino de 5,000 leguas se empieza por un paso. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Este es uno de los grupos en donde, pues seguramente con el paso del tiempo y un ganchito, podrás brindarnos tu inteligencia, tu nobleza, tus conocimientos e ir llenando esos zapatos míos que necesito dejar bien llenitos, no nada más en mi hijo Juan, sino en otros colaboradores, para morirme a gusto dentro de unos 20 años si Dios me presta vida. A los 100. Bueno, ¿sí? Bienvenido, José Manuel. Lo recibimos. Muchas gracias, Juan. Por favor. ¿Sí? Espero ver muchas manitas. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. A tus órdenes, mi querido Juan Manuel. Gracias, gracias. A tus órdenes. A ver, aquí tenemos una aportación, una pregunta de Jorge Pérez. Dice: doctor Juan Bosco, ¿es tiempo de sindéresis? ¿Ese tiempo de sindéresis se puede hacer delante del Santísimo? Pues claro que sí. Yo diría incluso que es el mejor lugar. Por lo que yo pienso, en mi opinión personal, es el mejor lugar. Es el mejor lugar. No lo puedes engañar. ¿Sí? Y además, pues si lo engañas, seguramente tu sindéresis va a andar doliendo el resto del día y de tu existencia, ¿no? Don Gustavo Pérez nos dice: ay, a mí también me dolieron las pedradas. Ja, ja, ja. María Varela nos dice: la conciencia debe ser recta e ilustrada. Cri, cri, claro. De esta manera, la conciencia debe de ser un juez y no un legislador. Claro, obviamente, pero hay una cosa que sí habría que añadirle aquí, que la sindéresis te va a obligar a ilustrarte y a conocer y a ser recta. Es probablemente la principal función. No es nada más acusarte del mal que has hecho, sino darte prevención. A ver, suena muy bonito eso del cura que te dice: no te preocupes, no es pecado. Pero ¿cómo es posible que si el cura ya me dijo que no me preocupe, que no es pecado, y a mí la conciencia me sigue fregando? Pues así es, porque la sindéresis no puede ser engañada. De hecho, por ejemplo, hay una oleada de sacerdotes en la actualidad que incluso te dicen: no, hombre, el aborto no es pecado. Ay, a ver, no le des tanta importancia, ¿sí?
Pero padre, ¿está usted seguro? Sí, hombre, yo te doy la absolución. Y a pesar de esto, la sindéresis te va a decir, es asesinato. A menos que ya estés muy encallecido, en cuyo caso habrás logrado anular la voz de la sindéresis, la voz de la conciencia, la voz de la ley natural, y entonces ya vives en pecado, y ya no hay un pecado actual. Pero ¿en dónde estuvo tu pecado? Gravísimo, por cierto. Y que probablemente sea un pecado contra el Espíritu Santo. Tu pecado consiste en haber desobedecido de modo sistemático la voz de tu conciencia y sobre todo la del fiscal que hoy he explicado. Más te vale hacerle caso y dedicarle el tiempo necesario para... Además tiene otra enorme ventaja, el tiempo de introspección, el tiempo de aislamiento introspectivo. Cuando sales a la calle a manejar, lo haces con más cautela. Cuando tienes enfrente a tu cónyuge y estuviste en ese tiempo de aislamiento, va a ser muy difícil que se te salgan palabras hirientes. Cuando estás con la oportunidad de realizar un acto contra la ética, contra el sentido común, contra la lógica, ya estuviste en reflexión, ya estuviste escuchando a doña Sindéresis y te va a decir, warning, aguas, cuidado, no, por ahí no. Pero si no practicas este aislamiento introspectivo, cuando salgas a la calle, cuando estés frente a tu pareja, cuando estés con tus hijos, lo primero que se te va a salir es una metidota de pata gigantesca. Por eso es tan importante darnos este tiempo, todos, aun los que creen que no lo necesitan. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Cintia me dice, buenas noches, doctor. Hasta pareciera que alguien le está diciendo lo que justo en estos momentos necesito escuchar. No, bueno. Excelente, Cintia, qué bueno que lo escuchaste, ¿sí? Muy bien, tenemos la mano levantada de Jazz. Adelante, Jazz. Doctor, buenas noches, queridos compañeros, buenas noches. Encantada de estar nuevamente con ustedes después de 2 semanas que no pude estar. De vacaciones, qué bueno. Ojalá fueran vacaciones, ya le cuento, doctor. Bueno. 2 cosas quiero agregar de este tema que tan maravilloso que esta noche usted nos trajo, doctor, que hay como 50 cosas más de qué hablar, pero yo quiero solo hablar de 2. Uno es que en lo personal, toda mi vida he conocido gente que se inventa cursos. Es que tengo que tomar una certificación nueva para poder ganar más dinero. Pero en lo personal he visto que son gente que no desea cuidar a sus hijos. Mejor que mi mami me los siga cuidando, o la niñera, o lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado, que mucha gente se sigue, es que si tomo esas certificaciones, que si me quedo 2 horas más, pero se van de las responsabilidades reales que tenemos, que es la familia. Bueno, ahí un cuento a los workaholics. Pero yéndonos al tema, doctor, de cuando los esposos o la familia o alguien tenemos, usted nos hablaba del rendimiento laboral, pero también del sindéresis. ¿Cuántas veces tenemos que pedir disculpas? O en lo personal, ustedes conocen mi trabajo, a las parejas yo les invito que no se vayan a dormir enojados. Tal vez no lo pudiste arreglar. Tal vez no tienes que pedir perdón porque aún no tienes muy claro por qué te enojaste o por qué están peleando. Pero sí puedes decir, lo lamento, te sigo amando, durmamos y ya mañana, con el favor de Dios, veamos con claridad las cosas. Y muchas veces Dios el problema tan grande al día siguiente, Él no lo hace tan simple. Entonces, hay 2 cosas que yo sí insisto mucho. Con humildad decir, lo siento, lo lamento.
y no decir perdón cuando no estamos realmente arrepentidos, porque es falso. En mi opinión, es decir, lo lamento, disculpa, mañana podemos hablarlo, te sigo amando, aunque estoy muy enojada o estoy muy enojado, o lo que sea de cada persona que está viviendo ese momento. Pero yo siempre los invito a que no nos vayamos a dormir enojados. Bien. Y si no podemos solucionarlo, decir, dejémoslo en manos de Dios. Lamento que estemos peleando. Lamento que no estemos de acuerdo, lo cual es válido. No quiere decir, perdóname, te perdono. No, porque no está clara la situación. Pero sí podemos decir con mucho amor, lamento que estemos enojados. Excelente aportación como magnífica terapeuta que eres, Jazz. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Tenemos a Kiyoshi. Adelante, Kiyoshi. Buenas noches. Hola. Muy bien. Yo quería preguntar con esto de la conciencia, cuando tú sabes que hiciste algo mal, ¿no? Y que te está diciendo tu propia conciencia, debe haber un límite, ¿no? En el que ya es más como masoquismo que algo sano. ¿Cómo recomendaría para saber cuándo ya llega ese límite en el que tienes que también ser un poco suave contigo, ¿no? Bueno, es lo que en teología moral se llama conciencia escrupulosa, que es una conciencia no virtuosa, es una conciencia no equilibrada, es una conciencia neurótica. Y la propia sinderesis te puede decir que estás exagerando en una autocrítica excesivamente severa y obsesiva. Esto es propio de los TOC, de los trastornos obsesivo-compulsivos. Y combatir la conciencia escrupulosa es una obligación terapéutica, como también lo es combatir una conciencia relajada, demasiado manga ancha, por donde caben jumbo jets, ¿no? Siendo puertas estrechas. Entonces, volvemos al concepto, justo medio. Ok. Bien, y cualquier duda que tengas para profundizar sobre este punto, mi querido Kiyoshi, pues ya sabes que estamos próximos a nuestra próxima entrevista, ¿no? Para analizar justamente este punto y ayudarte a correrte al centro lo más posible, si es que esto es necesario. Y lo mismo te digo a ti que a cualquiera otra persona, ¿no? Claro. Y una última pregunta. Adelante. También el tiempo de aislamiento, ahorita preguntaban que si podría ser en el Santísimo, pero tiene que ser, o sea, podría ser también mientras estás haciendo oración, o sea, teniendo relación con Dios, o tiene que ser como aparte contigo mismo 100%. Es múltiple. Digamos que el aislamiento introspectivo puede ser en cualquier momento del día. Mira, yo por ejemplo lo que hago es entre una consulta y otra, siempre dejo un espacio de 10 a 15 minutos. Y ese espacio muchas veces lo dedico a eso, a estarme solo. Tengo enfrente una imagen de la Virgen con el niño en brazos. Es la imagen, una imagen hermosísima del Renacimiento, con una reproducción hecha en Italia, con todo el detalle de la originalidad. Le quedo viendo, rezo un Ave María, le digo en latín mi frase favorita, móstrate esse matrem, así en imperativo, que significa en una buena traducción al castellano, muestra que eres mi madre. Sobre todo cuando atravieso por hondas dificultades de la salud, cuando mi sonda se tapa y no la puedo destapar, cuando el dolor de la neuritis arrecia y lo único que quiero es estar acostado, le digo, móstrate esse matrem. Y ella viene en mi auxilio. Y luego pienso en mí mismo y no estoy ante Santísimo.
¿sí? Estoy ante su madre, ¿no? Y a veces es en carretera, en los viajes larguísimos que solemos hacer mi esposa y yo, pues no hablamos porque pues ya se agotó la conversación y ese tiempo en el que puedo manejar 3, 4, 5, hasta 8 horas seguidas, pues es también un muy buen tiempo para la introspección analítica, ¿no? Para el aislamiento introspectivo. Pero claro, ya dijimos que el óptimo es frente al Santísimo. O también con la divina, con la sagrada forma entre pecho y espalda, ¿no? En la comunión. Yo diría que incluso esta podría ser la mejor, la comunión. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. Sí, Gracias. ¿Quién gracias. más tiene por ahí su pregunta reservada? Bueno, mientras alguien levanta la mano, dice, es que ese es el problema de quienes afirman que no hay nada malo en juntarse con personas del mismo sexo, que mucha gente ya perdió la línea del bien y del mal desde la corta edad. ¿Qué decirle a estas personas? Pues que el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el Y diablo. llega el diablo y sopla. Llega el diablo y sopla. Entonces, cualquier precaución no está de más, ¿sí? No está de más. ¿Usted qué dice, doctor, sobre la medicina preventiva más que la curativa? Bueno, obviamente no hay como la prevención, ¿sí? Hay una frase de Hipócrates, Ajá, padre de la ajá. medicina, que me parece de una sabiduría insuperable. Exacto, Que sí. tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Yes. Vean qué belleza. Así es. ¿Sí? Maravilloso. Entonces, si lo que comes es tu medicina, yo estoy Ajá, buscando mi pancita de todo aquello que sirva para ensanchar el conducto urétrico y poder realizar mejor necesidades primarias, ¿no? Pero si no como eso, entonces estoy desobedeciendo tontamente ese gran principio de Hipócrates, que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. ¿Sí? correcto. Esto a todos nos sirve, ¿eh? A cualquier edad, en cualquier raza, lengua, civilización o cultura, aplica, es universal. Correcto. Bien, ¿quién más quiere? Adelante, Osvaldo. ¿Qué te hiciste? ¿Te cortaste el pelo? ¿Qué onda? Te veo muy diferente. Me lo dejé grande. No, qué Oh, grande, estás pelón, pero bueno, te ves más joven. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Oiga, la palabra enderece, ¿lo dijo correcto? Sinderesis, sinderesis. Sinderesis. Escríbela con S. Sinderesis. Ok, sinderesis. Y la conciencia van agarrados de la mano. ¿Cuál es la que más explica mejor o forma más a la persona? No, pues las dos. Las dos van igual. Ya dije, la sindéresis es el fiscal de la conciencia. Es el que impide que te escapes del juicio de la conciencia. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que muy manga ancha, que muy posmoderno, que muy relativista, que muy permisivo. No, regrésate. Van la una de la otra. Pregunto porque escucho de que algunas veces las personas viven una vida desordenada y la persona fallece. Y en la conciencia de las personas dicen, ya se fue directamente al cielo, porque nadie puede afirmar eso de nadie. Cuando vive una vida desordenada o una vida pecaminosa. ¿Qué Tampoco puede decir de puedes eso? decir ya se fue derechito al infierno. Nadie sabe. Solo él y Dios. Correcto. Es una pésima costumbre de un mal católico ese doble tipo de comentarios. Y muchos sacerdotes. No, hay que pedir porque así sea.
Hay que pedir porque no tenga un purgatorio tan grande, tan largo. Hay que pedir por las ánimas del purgatorio. Es muy difícil, es casi imposible que alguien no pase por la aduana del purgatorio para llegar al cielo. La Iglesia ha pronunciado en algunos casos de beatos y santos que en efecto ascendieron a los cielos directamente, como es el caso, por ejemplo, de Santa Juana de Arco, o el caso en México del Padre Pro, que son, o de Anacleto González Flores, el personaje que hemos analizado los viernes. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el privilegio, qué envidia, de la palma del martirio. El mártir, por la fe, por Jesucristo, no pasa por el purgatorio. Pero fuera de ellos, no sabemos. Ni para bien ni para mal. Bien. Adelante, Nelly o Alex. Buenas tardes a todos, buenas noches. Hola. Doctor Juan Bosco. Hola. ¿Habrá algunas personas que carecen de la sindéresis? Me refiero, por ejemplo, como todas esas personas que, por ejemplo, están de acuerdo con que son pro aborto, todas esas personas que están de acuerdo con las relaciones del mismo sexo, o sea, todo ese tipo de personas, o sea, en realidad carecen de eso porque parece que aunque les explique uno o escuchen o vean que, o sea, que sus creencias están equivocadas y para ellos es todo lo contrario. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí? Mira, hay varias posibilidades. Una, que es la más probable, es que la voz de la sindéresis de todas maneras los esté fregando. Pero por connivencias con el mundo, por ganancias materiales, por puestos públicos, por privilegios, por fama, por poder, por honores, por placeres, adquieren o asumen la actitud posmoderna, relativista y hedonista, por conveniencia. Es la inmensa mayoría. La segunda posibilidad es que estén literalmente locos, que literalmente sean un psicópata, como lo es, por ejemplo, la tercera de a bordo del gobierno yanqui llamada Nancy Pelosi. La Pelosi es una perversa, es un diablo hecho mujer. Es mala, pero mala de veras con ganas de correr cuando uno oye su nombre. He estudiado su biografía y es verdaderamente tenebrosa. Pero es por su gusto, ella lo ha decidido así. Es el caso del psicópata. Porque el psicópata ha convertido su conciencia de legislador en juez. Perdón, me equivoqué. Lo dije exactamente al revés. Ha convertido su conciencia de juez, de sindéresis, en el que hace las reglas. Es como jugar un partido de fútbol, 12 contra 11, en donde el jugador número 12 es el árbitro. Así literal. Así es la Nancy, así es Joe Biden, así es el Pejelopostli o bulto de Palacio, así es la gran mayoría de los personajes que lo rodean, Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, todos esos califican en la categoría de psicópatas. Además de ignorantes, ¿sí? La mayoría todos de la izquierda. Y la mayoría de los izquierdos, la gran mayoría. Pero no de las multitudes izquierdosas que ni siquiera tienen el concepto de lo que es ser de izquierda. O sea, no me refiero a los chairos, esos tienen otro problema, ¿no? Que es el de la ignorancia culpable. O, en su mayoría, cuando menos en México, una ignorancia inducida por el narcosistema. Por lo tanto, podemos decir que hay una ignorancia hasta cierto punto inocente, cuando menos en la mayoría. Y entonces actúan en contra de las leyes naturales, inducidos por esta mala conciencia creada desde los más altos niveles del poder. Pero te cuento algo muy interesante.
Mi experiencia profesional y personal me ha llevado a discutir con muchísimos de ellos. Y cuando les toco ciertas fibras de la sindéresis que ya están en su interior, pelan tamaños ojos, se dan un golpe en la frente y me dicen, híjole, y a veces acompañado de una maldición. Típico del mexicano, ¿no? No lo había pensado. Y sueltan la palabrota. Quiere decir que un suceso en la vida de alguien, una palabra dicha a tiempo, la predicación correcta de un sacerdote, de un hermano, de un pariente, de un amigo, generalmente va a ser mella en una persona que no califica en el grupo anterior. Y por último, lo que más me ha sorprendido a mí en mi carrera profesional es el conocimiento de los grandes conversos. Y los grandes conversos son encabezados por una lista de premios Nobel, de premios de literatura, de gente tan famosa como Voltaire, como Jean-Paul Sartre, el principal filósofo ateo del siglo XX, que al final de su vida alguien les meneó tantito la sindéresis y pidieron confesión, bautismo, confesión y comunión el mismo día. Y obviamente derechitos al cielo. Es el caso de Voltaire, por ejemplo. ¿Sí? El gran perseguidor de la Iglesia Católica un poco antes de la Revolución Francesa. O el caso de Enrique Tierno Galván, jefe de las Guardias Rojas de España, del Partido Obrero Comunista Español, que causó cientos de miles de muertos en la Guerra Civil, pues él se convirtió al final de su vida. Nunca la sindéresis lo dejó en paz. No lo dejó en paz. Entonces, López Portillo, doctor, que pidió confesarse. Pidió Confesarse. Él era masón, pero pidió la confesión antes de morir. Caray, el miedo no anda en burros, ¿verdad? Exacto, pues sabía para dónde iba. Sí. Entonces siempre está, no importa, digamos, en qué tipo ¿cómo en qué parte se muevan el mundo las personas, siempre está esa sindéresis que nos va a acusar. Ahí está. De una manera u otra nos va a estar ahí tocando. Porque mira, finalmente hay una figura en la teología moral católica que es la confirmación en la contumacia. La palabra contumacia, imagínate a una persona testaruda y terca, pero elevada a la infinita potencia. Eso significa contumacia. Hay personas que de modo contumaz se reafirman en el error, incluso a sabiendas de la condenación eterna. Y generalmente esto se da entre los masones de alto nivel. Porque además los hermanos, como se dicen ellos, los tienen bien custodiados para que no se presente el ángel de la guarda. Para que no se presente un amigo, un sacerdote o alguna circunstancia que les permita arrepentirse. Es la contumacia elevada a la categoría de equipo infernal, ¿no? Eso sería mi respuesta. Como ves, no hay una sola respuesta. Es una respuesta compleja, ¿no? Gracias. Perdón, doctor, me intervine yo. Sí. Está comprobado por testigos de que López Portillo pidió que le llevaran un confesor y se lo llevaron a escondidas. No podía llevárselo así directamente por su grado de la masonería y que infiltradamente escondido le llevaron un confesor porque él deseaba confesarse. Digo, Dios le haya dado oportunidad de que le haya perdonado sus pecados antes de que se condenara, pero él pidió
la confesión, igual que Lutero a escondidas pidió la confesión. De Lutero Y se así- cuenta, pero yo la verdad de Lutero no estoy convencido, ¿eh? Porque hay muchos datos duros de historiadores de la historia de la Iglesia Ujú. demuestran que murió en contumacia en el error, Lutero. Es probable. Pero bueno, como siempre hay que practicar el escepticismo por método, así que si me puedes enviar algún artículo, alguna ponencia que hable a favor de esta decisión final de Lutero, pues te lo agradecería muchísimo porque soy consciente de que tengo que seguir aprendiendo. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Aprecio mucho sus palabras. Con mucho gusto, Yas. Bueno, pues mis queridos amigos, me despido ya. Muy buenas noches a todos. Sean virtuosos, sean felices y los que quieran, nos vemos el miércoles y desde luego el viernes en nuestro taller de historia. Quiero escuchar. Dios los bendiga. Buenas noches Dios los a bendiga. todos. Gracias, buenas noches. Los extrañaba a todos. Buenas doctor, noches. Buenas los noches. extrañaba. Y gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. a todos. Gracias, doctor. Descanso, bye. Buenas noches.